Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el podcast político. Como siempre estamos Horacio y Cristian. ¿Qué tal, Horacio? Hola Cristian, hola a todos. Y hoy vamos a abandonar un poco el escenario nacional para analizar, por lo menos en parte, una entrevista que yo creo que sí dio vueltas en quizás todo el mundo, se comentó mucho, pero creo que hasta la fecha por lo menos se ha estudiado muy poco y sobre todo yo creo que más allá de las opiniones sobre los dos personajes de la entrevista, vale la pena darle una segunda vista. Y como ya se imaginan por el título, se trata de la entrevista realizada por el periodista, entre comillas, gringo Tucker Carlson a Vladimir Putin hace algunos días. Y una entrevista que dura más de 2 horas. Horacio se encargó, también yo, pero más él, de extraer algunos audios sobre los temas que para él son importantes y que vale la pena comentar en este espacio. Y bueno, como son muchos, sin más, te doy la palabra y a ver qué nos trajiste. Gracias Cristian. A mí solo me gustaría hacer como un breve resumen en mi perspectiva, de qué fue la entrevista. Y bueno, básicamente fue dejar hablar a Putin, ¿no? Creo que Pero no entonces, hay... ¿fue una entrevista o no fue una entrevista? Pues sí, había un entrevistador, digamos, ¿no? Había un entrevistador, pero realmente tuvo muy pocas oportunidades de llevar la conversación hacia temas de interés, pues fuera de Rusia, ¿no? Bueno, o fuera del gobierno ruso. Aquí lo que se impuso fue la perspectiva de Putin. Ya creo que las últimas veces hemos visto mucho este fenómeno, ¿no? De cómo el entrevistador se borra para dejar hablar al entrevistado. De lo que él ya quería hablar de antemano. Sí, de algo que ya trae más Se que ve que lo ensayado. tenía preparado y Ujú. pensado y Sí, únicamente Carlson fue como que le aventaba palabras sí. y él ya se iba a veces hasta 20 minutos. Sí, que yo creo que si uno se pone a recordar lo que se habló cuando inició la guerra en Ucrania, sobre cuáles eran las razones de Rusia para participar en esa guerra, o bueno, para ser el agresor en esa guerra, pues algunas de las cosas que habla Putin en esta entrevista creo que no eran tan claras, y de hecho creo que esa es la participación de Tucker Carlson en toda la entrevista, básicamente decirle, bueno, todas estas cosas no, o ustedes no las expresaron en su momento, o por lo menos Occidente no conoció todas estas razones. Y yo básicamente pues dividiría esas razones en algunos temas generales. Unos de ellos pues la mayoría de esos son históricos, ¿no? La mayoría de los temas giran en torno a que por qué Ucrania forma parte o por qué ha formado parte, o por qué en algún momento fue una nación soviética, ¿no? Ujú. Y por qué, digamos que todas esas razones, lo que trata de hacer Putin es ver que no necesariamente eran una política de expansión rusa, sino varias, podríamos decirlo, un control de la zona, ¿no? Defendiendo esa zona, o sea, por parte de Rusia, respecto a Europa y después respecto a Estados Unidos. Y aquí se va hasta la Edad Media, me parece, ¿no? Sí, Finales de la Edad Media. casi hasta Jesucristo. Bueno, pues ya poco le faltó para irse hacia esas épocas. Y por otro lado, el otro gran tema sería por qué se estaría esto volviendo un conflicto. ¿En qué momento, si en teoría Ucrania o los territorios ucranianos se estarían beneficiando de la protección rusa, ¿no? ¿Por qué en algún momento se vuelve una necesidad, al parecer, de Ucrania de separarse, de desligarse de Rusia y en cambio hacer alianzas con Occidente, con Europa, bueno, el resto de Europa, con Estados Unidos, y por qué participar en la OTAN, ¿no? Sí. Que bueno, ahí creo que muchas de las razones que Putin formula son una especie de influencia de Occidente, justamente, de cómo Estados Unidos sobre todo y Europa han ido empujando su propia agenda en Ucrania, ¿no? Y cómo el gobierno, por lo menos el gobierno actual de Ucrania, ha sido como mansito con Estados Unidos y con los poderes de Occidente. Me parece que más o menos de eso va la entrevista. No sé si tú piensas que hay
algún otro tema relevante que se tocó. Que yo tampoco, digo, ahorita vamos a eso, pero por lo menos en mi caso no escuché nada nuevo o nada que me sorprendiera demasiado, quizás algunos puntos de historia, como dices, que ahorita vamos a comentar, pero quitando de lado esos puntos, no fue una entrevista que nos hiciera ver quizás algunos temas que no habíamos visto, que no estaban en el panorama político, que no se habían comentado, sino, como dices, más bien es la visión de Putin que quería compartir con el llamado Occidente. Y sobre todo eso, les adelanto mi conclusión, fue como su participación en el proceso electoral de los Estados Unidos, porque mencionó varias veces que hay gente lista en Estados Unidos, que sí hay gente que es razonable, que no quiere la escalación militar, de que efectivamente estarían dispuestos a dialogar, etcétera, etcétera. Y creo que con eso dejó claro que no le molestaría, vamos a decirlo así, si no ganaran los demócratas. Y creo que más bien fue su forma de influir lo más que pueda de manera por lo menos oficial en lo que se viene en el país que es su rival más grande geopolítico. Sí, es curioso esa parte de la entrevista donde se le empieza a preguntar directamente por Biden, ¿no? Y qué es lo que alrededor de eso dice, ¿no? Obviamente, en algún momento había que mencionar a Trump. Digo, creo que no se le da mucho espacio, pero sí deja ahí a la imaginación un poco, ¿no? Sí, por lo menos que no le interesa mucho Biden, porque dice, ¿y él qué? Y yo no le voy a hablar, y como para qué, y que están locos, y que quieren la guerra. Y creo que sin mencionarlo, sí fue una entrevista por lo menos no desfavorable hacia Donald Trump. Sí, y yo ya nada más agregaría, antes de empezar ya con los audios, que es muy relevante esta entrevista. Me parece que pues tener la oportunidad de escuchar al líder ruso, por lo menos, aunque sea en una perspectiva totalmente sesgada, pero bueno, por lo menos, e incluso en un tono muy propagandístico, pero de todos modos, por lo menos en esta parte del mundo donde no nos llega esa perspectiva, ¿no? De eso no estoy tan seguro, porque los discursos de Putin ahí están. Si uno los quiere buscar traducido al inglés, al español, al alemán, desde años ahí están. Y tampoco hay que olvidar que el director de los Estados Unidos, Oliver Stone, fue en 2016 a entrevistar a Putin, y fueron entrevistas, me parece, 4 veces de 3 o 4 horas, mucho más profundas y mucho más críticas con él y con el régimen que la que vamos a ver el día de hoy. Entonces no creo que sea la primera vez que tengamos la oportunidad de directamente escucharlo en diálogo con alguien de Occidente, y tampoco eso es casualidad, porque por lo menos de medios alemanes me consta que lo buscan constantemente. Que dicen, queremos hablar con usted, queremos hacerle una entrevista, vamos con usted, invítenos, y no los invita, porque evidentemente él sabe que no sería una entrevista como la que le hizo Tucker Carlson. Entonces habrá que ver, yo creo que eso está por verse. En algunos años seguramente creo que sería más fácil de, entre comillas, determinar si la entrevista fue relevante o no. Yo creo que eso está todavía flotando desde mi punto de vista. Habrá que ver lo que pasa y si esta marcó un punto de inflexión o si quizás en 3 años ya nadie se acuerda. Bueno, pues veamos. Entonces me parece buena idea poner esto en contraste con material que hay con anterioridad y pues sí, también ver el desenlace, ¿no? Bueno, pues ya sin más preámbulo, la primera parte de los temas que hay en esta entrevista pues son sobre las razones por las cuales Ucrania terminó siendo un territorio soviético, ¿no? Que creo que aquí la postura de Putin es no es necesariamente porque nosotros quisiéramos y por nuestra ambición o nuestro imperialismo, ¿no? Sino por razones de la zona. Me parece que ese es el mensaje que se manda a través de estos mensajes. De tierras rusas, que ahora llamamos Ucrania, escribía a Varsovia, y cuando no le satisficieron sus pedidos, empezó a escribir a Moscú, pidiendo que el zar ruso
les amparase. Se lo dejo, hay traducción al ruso, luego lo traducen al inglés si quieren. Rusia no quería aceptarlos y admitirlos porque temía una guerra con Polonia, pero un poco más tarde el concilio de Zemstvo, el gobierno del Estado ruso, decidió incluir esta parte de las tierras polacas en el Estado ruso, en las tierras del zar ruso. Bueno, aquí básicamente es aquí donde se va más atrás en la historia. Me parece que alrededor del siglo XVI se está hablando de cómo un príncipe, creo que incluso lo ponen en esos... O sea, hay ese tipo de personajes, digamos, pidiendo a Rusia que se anexaran ciertos territorios, que controlaran ciertos territorios, pues supongo que para evitar el expansionismo de otros, no sé si llamarlo gobiernos o de otras naciones, digamos, ¿no? Sí, yo le llamaría que trata como de envolver sus aspiraciones geopolíticas en cierta metafísica histórica para contrastarlo, yo creo, con la simple argumentación que se basa únicamente en un conflicto de interés entre potencias geopolíticas. En este caso, él siempre habla de, bueno, obviamente Rusia, China y los gringos, y más o menos trata, desde mi punto de vista, de establecer un marco de diferencia con Estados Unidos, de decir, nosotros somos un imperio con historia. Nosotros casi desde el siglo III venimos, tenemos una historia, tenemos un pueblo, tenemos raíces, tenemos sangre, tenemos tierra, tenemos cultura, y todo eso, evidentemente, si lo comparas con la historia de los Estados Unidos, que tiene ni siquiera 3 siglos, en ese punto yo creo que él trata de meter ahí una diferenciación esencial, según él, entre Estados Unidos y Rusia, y por eso se va en un monólogo de más de 20 minutos, cuando él mismo había dicho 30 segundos, un minuto, explicándonos que hasta Carlson pregunta como que ya me perdí, ahorita estamos en el siglo XII o en el XV, y esa creo que es para mí toda la explicación para, como tú dices, de decir, pues realmente Ucrania es algo ficticio creado por nosotros y realmente es parte del alma, como él luego también trajo un audio sobre eso, del alma rusa que pues pertenece a ellos, y por lo tanto no es tanto una guerra, sino más bien una forma de rescate de nuestro pueblo que es dominado, que seguro que igual trajiste eso, de los nazis ucranianos, que son más bien proclive a los intereses de Occidente. Sí, es curioso además, creo que cómo lo dice, ¿no? Esta cuestión de, bueno, pues casi nos lo llevaron a nuestra puerta, ¿no? Nuestras naciones vecinas en diferentes momentos de la historia han tenido interés en ser parte de nosotros, ¿no? Nosotros somos buena onda, ¿no? Nosotros éramos los que no queríamos para no tener conflicto con nadie, ¿no? Esa es un poco la tónica en la que va Putin. Y bueno, aquí también por otro lado contrapone que siempre ha habido otras naciones, otros, pues sí, llamarlo de alguna manera imperios, ¿no? En algún momento hace alusión a Austria, Alemania, pues como esas fuerzas opositoras por las cuales siempre ha habido que defender esos territorios, ¿no? Uh-huh. El expansionismo de estas fuerzas son las que nos han hecho defender territorios que no necesariamente están dentro de nuestras fronteras, ¿no? Y aquí es donde empieza a mencionar, por ejemplo, a Austria. Había un deseo de debilitar al enemigo, al adversario potencial. Entonces, la zona limítrofe, y con una población no tan rusa como consideraban que era un grupo étnico especial, ucranios, y empezaron a surgir los teóricos de la independencia de Ucrania, que se referían a la necesidad de independizar a Ucrania, y estos pilares de la independencia de Ucrania también planteaban que necesitaban unas buenas relaciones con Rusia. Sin embargo, después de la revolución de 1917, los bolcheviques
trataron de recuperar el Estado. Empezó la guerra civil, incluido también las hostilidades con Polonia. En 1921 se firmó una paz con Polonia y la parte occidental, en la otra orilla del Dnieper, de nuevo se unió a Polonia en 1939, una vez que Polonia colaboró con Hitler y colaboró con Hitler, de hecho, porque Hitler, tenemos todos los documentos en los archivos, y Hitler proponía una paz con Polonia, un tratado de paz y cooperación con Polonia, pero exigiendo que Ucrania le devolviese a Alemania el llamado corredor o pasillo de Danzig, que unía la mayor parte de Alemania con la Prusia Oriental y Königsberg. Bueno, ahí vemos, o sea, esta sí fue la primer mentira, abiertamente mentira en la entrevista, porque nunca en mi vida había escuchado a alguien que argumentara que Hitler había buscado la paz con Polonia y como Polonia le negó el acuerdo de paz, Hitler casi se veía en la necesidad, ya no le quedaba de otra que invadir a Polonia el 1 de septiembre del 39 y con eso dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de argumentación en mi vida la había oído, porque eso ni siquiera puedo enumerar todos los puntos históricamente ciertos que desmentirían esa versión presentada por Putin. Pero quizás nada más una, por la película que acabo de ver, es que lo que los alemanes necesitaban por la ideología nazi era Lebensraum, era espacio de vida, que ellos ubicaban como el que les pertenece. Hitler argumentaría similar a Putin por cosas históricas que son de ellos y que les fueron arrebatados, y entonces tienen que otra vez recuperarlo hacia el este, es decir, Polonia era como nada más la primer pieza y el enemigo que querían invadir y conquistar era todo el territorio ruso. Y no tenía nada que ver con acuerdos de paz que ellos buscaban, sino eso es, históricamente creo que casi todas las guerras inician siempre con la argumentación del agresor de que yo me estoy defendiendo. O sea, yo no tengo de otra, yo nada más me estoy defendiendo. O defendiendo a otros también. Exacto, porque salvo a otros que están ahí oprimidos, o me defiendo a mí, porque pues, ellos me están amenazando, están a punto de invadirme, yo les ofrecí la paz, y como no quieren, yo los invado. Y no sé si quiso hacer un símil, que no creo, porque hacer un símil comparándose él mismo con Hitler creo que sería demasiado, pero a veces no sé si él quiso con eso implicar que él también buscó acuerdos de paz con Ucrania, y como no le hicieron caso, pues también no le quedaba de otra que en autodefensa invadir a Ucrania. Pero a veces como que entre más lo escucho más digo, estás queriendo decir que a ti tampoco te quedaba de otra similar a Hitler, y luego que él además diga que él tiene fuentes de documentos históricos en Rusia. Eso también me parece algo tan ambiguo, una falacia, porque los secretos servicios siempre operan con escenarios y almacenan datos y puedes encontrar cualquier tipo de historia y cosas o notas en ese tipo de transcripciones, y no creo que eso sirva como para casi cambiar toda la visión del siglo XX y decir que Hitler buscaba la paz y que luego por la negación de otros países no le quedaba de otra que iniciar otra guerra mundial. O sea, eso sí me pareció, no puedo decirlo de otra manera, hablando de mentiras. Ya ves que hace una semana hablamos de que es una mentira o no, pero este sí me parece abiertamente una mentira. Y otra vez, lo más triste es que el entrevistador ni siquiera no lo cachó ni siquiera. No, y ni siquiera como que dijo, a ver, ¿qué dijiste? A ver, ¿de veras estás comparando? Pero esto, no quiso profundizar, no le interesó y lo dejó ir. Y eso siempre es, como lo hablamos la última semana, me parece muy peligroso que al público se le presenten este tipo de datos sin por lo menos profundizar. Ya no digo que le diga mentiroso, sino diga, a ver, explícame muy bien para que quede claro y no haya dudas, porque así sí lo avienta y maldita sea, eso sí es casi argumentación nazi. Sí, y bueno, ahorita que dices esto de la argumentación nazi, empieza a meter este tipo de cosas desde los primeros segundos de este audio, donde empieza a hablar como de ciertos ideólogos, ¿no? De ciertos ideólogos que empezaron a empujar la idea de la independencia ucraniana, ¿no? Como una especie de arma, podemos decirlo, y con una tendencia antisoviética, podría ser también, ¿no? Y que eso también, como algo que ha estado allá en la historia,
pues muy empujada por Alemania, por Austria, por Estados Unidos ya en algún momento. Pero bueno, pues esa es de las cosas con las que creo que... Y tú hace rato, cuando platicábamos, mencionabas un poco también lo de la Guerra Fría, ¿no? Cómo la Guerra Fría tiene mucho el componente de propaganda y de andar pensando que la ideología de Occidente es un arma tóxica contra lo soviético y bueno, también en sentido contrario está esa... Sí, que hay una fobia guerra de ambos lados. Una rusofobia y digamos, un antiamericanismo. Sí. De ambos lados se asume que quiero la muerte del otro. Sí. Y bueno, la idea de Putin es que eso se viene cultivando desde hace siglos, ¿no? Sí, exacto, sí. Ajá. Bueno, ahora pues aquí creo que hay una parte de los audios donde como que mucho la tendencia de Putin es la de decir, no, nosotros somos buena onda. Hemos sido buena onda con Ucrania toda nuestra historia, ¿no? O sea, si ellos están con nosotros porque los hemos protegido y hemos reconocido los hemos reconocido como una nación, ¿no? Y aquí creo que aquí van un par de audios que van muy en ese sentido, los voy a poner juntos para que los vayamos analizando. Stalin insistía en que estas repúblicas que se formaban que entrasen como formaciones autónomas, pero por alguna razón Lenin, el fundador del Estado soviético, insistió en que tuviesen el derecho a salir de la Unión Soviética si lo quisiesen, y así le dio a la República de Ucrania Soviética tierras, por alguna razón lo hizo, tierras que no tenían nada que ver con Ucrania en aquel momento, y integraron la parte de Ucrania, incluida toda la zona del litoral del Mar Negro, que históricamente no tenía nada que ver con Ucrania, y fueron unidas a Rusia en tiempos de Catalina la Grande. Incluso si volvemos a 1654, 3 o 4 zonas de aquel litoral de Mar Negro no tenía nada que ver con Ucrania. En 1654 ¿Quieres que diga algo? No, dame un segundo. Va el segundo. Bueno, ya, de hecho, ya aquí va a iniciar que el segundo audio, que va mucho en el mismo sentido. La Ucrania soviética recibió muchísimos territorios que nunca nada tenían que ver con Ucrania. Territorios que recibió Rusia en algún momento como resultado de las guerras ruso-turcas, y se llamaban Novorrusia, o sea, la otra Rusia. Pero Lenin, el fundador del Estado soviético, así creó a Ucrania de esta forma, y durante décadas, estando dentro de la URSS, la República Soviética de Ucrania se desarrolló, y los bolcheviques, por razones desconocidas, se dedicaron también a ucranizar, ucranización de Ucrania. También tenía que ver con otras repúblicas federadas. Bueno, aquí es donde creo que suelta podríamos decir, la idea más quizá más fuerte, ¿no? Casi nosotros creamos Ucrania, ¿no? Ucrania es lo que ahorita se llama Ucrania, es algo que hicimos nosotros, ¿no? Nosotros, incluso territorios que eran nuestros, que los ganamos en guerras, ¿no? Desde Catalina la Grande, o incluso antes, nosotros configuramos lo que es Ucrania ahora, ¿no? Sí, bueno, lo que él está... Y sin embargo, estamos dispuestos a reconocer su autonomía, ¿no? Eso creo que desde Lenin, desde Stalin. Porque somos bondadosos, ¿estás de acuerdo? O sea, porque él está abriendo una dicotomía entre, según él, países que existen, o por lo menos bajo su lógica, por naturaleza, como que ya Rusia es tal cosa, por naturaleza le pertenecen estas tierras, por naturaleza tiene derecho a cierto espacio geográfico, y cualquier tipo de cambio ya es una modificación artificial que rompe con un orden histórico que ahí debe de estar y que debe de preservarse y no se debe de violentar. Eso ya
es una mistificación de la historia porque cualquier tipo de país fue hecho y creado por los humanos. No hay fronteras naturalmente dadas, ninguna. Y por ende se pueden cambiar, para bien y para mal. O quizás un día ya no haya países, que ese es mi sueño utópico, pero sin entrar a eso. Y por el otro lado, además también le niega la autodeterminación, en este caso a Ucrania, pero también si seguimos las consecuencias de su lógica, evita la posibilidad de algo que aquí en México a muchos seguidores de AMLO les excita mucho, la idea de que los pueblos mandan. Hay una autodeterminación, defendido mucho por el perismo más clásico del siglo XX, pero también por el presidente en las mañaneras una y otra vez. El argumento es, los pueblos tienen derecho a autodeterminarse. Y lo que dice Putin, no, porque es un país creado por Lenin, además siempre que él critica a Lenin porque además dice que no sabe en qué momento ni por qué le dio el derecho a los países que formaban la Unión Soviética de quizás salirse de la Unión Soviética, es decir, de autodeterminar si quieren formar parte de ese bloque o no. Algo que a mí me parece pues ni siquiera automáticamente positivo, como aquí en México sí lo asumen muchos. Sin embargo, sí me resultó curioso que no se criticara sobre todo ese argumento que, como igual tú dijiste, me pareció de los más fuertes y contundentes, de decir, como Ucrania fue creada por nosotros, según Putin, y está en nuestro espacio que nos pertenece, no tiene derecho de existencia. Y por lo tanto, la guerra que estoy haciendo es justa porque estoy recuperando algo que me pertenece, que fue creado por nosotros y que casi es un país bastardo que no merece la pena existir y que nada más existe por nosotros y que los traidores dentro de Ucrania, que él le llama nazis, se están volviendo pro-occidental y eso va en contra otra vez todo el delito histórico que él abre y que entonces él está casi representando la espada justa de la historia de la grandeza rusa para recuperar algo que les pertenece. Pero la idea principal fue que no todos los países tienen derecho a determinar si forman parte de un bloque o no, y peor aún, derecho a existir como país. Sí, y creo que aquí, muy cerca de ese audio, del último que puse, estarían un poco las razones por las cuales es válido ese argumento, ¿no? Es decir, sí reconocemos que la gente o que se forme una nación autónoma, pero las razones por las cuales eso no sucedería de manera natural si no fuera por Occidente, es porque los ucranianos comparten raíces con nosotros, ¿no? O sea, ese sería es como decir, esto es el argumento válido por el cual si las cosas sucedieran por su propio peso, los ucranianos no se independizarían, ¿no? Exacto, y no lo hacen por la mala influencia de Occidente. Ahí va para que lo escuchen de voz de... Gracias. Bueno, de hecho, el derrumbe de la Unión Soviética fue iniciado por el gobierno ruso. No entiendo por qué se gobernaban, pero ¿cuál fue el motivo? Bueno, había una serie de motivos, me imagino. Ante todo, en aquel momento, el gobierno de Rusia pensaba que la base de las relaciones entre Rusia y Ucrania, de hecho el idioma común, el 90% de la población hablaba ruso, pues las relaciones familiares y pues cada un 30% más tienen relaciones familiares allí, cultura común, historia común e incluso una religión común. Todo esto son cosas tan fundamentales estando en el marco de un mismo Estado a lo largo de cientos de años. Y todo esto funda la base de que las relaciones sean buenas, es inevitable. Eso es lo primero. Y segundo, un aspecto... Bueno, creo que básicamente lo que está diciendo aquí es, no, pues si la URSS se desintegró, o sea, la URSS no está diciendo, sí hay razones por las que debió desintegrarse la URSS, pero una de ellas no es porque ciertas naciones quisieran independizarse, porque como decía hace rato, si las cosas siguieran su curso natural, pues seríamos una misma nación, porque el 90% de los ucranianos habla ruso, hay familias que que ocupan parte de los dos territorios y demás, ¿no? Que siempre serán las razones que yo creo que un país o un gobierno va a argumentar de que eso es lo que cohesiona su idea de país. Bajo ¿no? esa lógica, podríamos decir que entonces Estados Unidos y México, pues ya sería un país, ¿no? Tendría que ser un país, porque, digo,
¿Cuántos no viven allá? Mexicanos. Muchos de Estados Unidos se vienen para acá. Muchos gringos hablan español. Muchos mexicanos hablamos inglés. Compartimos religión, yo creo que sí, en común. Y tenemos valores en común. O sea, tenemos historia en común. Pues yo digo que, bueno, en una de esas hasta está de acuerdo, ¿eh? Y le indica a Trump, cuando gane, pues mejor invade porque México es como para nosotros Ucrania. Sí. Tal vez. Sí, además, oye, pues si todos los mexicanos se quieren ir a comprar a tus centros comerciales, pues oye, esa es la razón por la que deberíamos ser un mismo país. Mejor ya hacemos un país. Y un país que se llama además Estados Unidos, ¿no? No y mira, México. yo creo que si hiciéramos una consulta popular, Sí, quizás bueno, estaría más apretada de lo que muchos pensarían, ¿no? oye, pues no está diciendo, no está yendo Xóchitl Gálvez a Nueva York a decir que Biden, oye, échanos la Pues mano. que pongan orden, ¿no? Claro, sí. 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 No, pues así debería ser. Pero bueno, creo que aquí Putin da muestra de cómo esto es un argumento que, pues yo creo que es un principio básico del imperialismo, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo? exactamente, sí. Y bueno, un imperialismo que se ha reproducido a diversos niveles en varias partes del mundo. No solo pensemos en Estados Unidos y Rusia, ¿no? No, que Estados Unidos su imperialismo argumenta de forma diferente. Ellos dicen que son los líderes del mundo libre. Igual de hipócrita, obviamente, porque no son ni los líderes del mundo libre, ni lo hacen porque quieren la libertad para los de Afganistán, Irak o lo que sea, sino eso nada más es el manto de la hipocresía. Sin embargo, ellos no argumentan que invaden países porque asumen que por historia natural le pertenecen al bloque de los Estados Unidos, sino más bien ellos argumentan con ideología abiertamente y a veces también con intereses en contra de otro bloque geopolítico que puede ser Rusia o China. Pero no le he escuchado a algún presidente de los Estados Unidos argumentar que por historia, por raíces en común, con eso justificar alguna guerra o invasión. O sea, sí me parece, si me permites, a mí por lo menos más peligroso lo de Putin que lo de los gringos, porque lo de los gringos es muy fácil de criticar. O sea, cuando ellos dicen somos el mundo libre, invadimos para liberar a las mujeres, todo el mundo sabe que es hipocresía y no es muy difícil de criticar. Pero esta concepción histórica y metafísica de la historia sí abre vertientes que son muy difíciles de contraargumentar porque no hay la historia objetivamente dada que digas, mira, estás mintiendo por esto. Es muy difícil, sino él ya envuelve todo eso y creo que por eso también tiene tanto éxito, porque sí hay personas que piensan así, que tenemos como raíces en común, culturas en común, y que hay eso que se conoce como el choque de civilizaciones y culturas, y que o gana la tuya o gana la mía, y que porque tú naces en México, entonces ya automáticamente perteneces a ese espacio, y si te quieres ir, pues básicamente ya eres un traidor. Ya ves que también hay esa concepción de anti-mexicanos y traidores, y creo que eso se acerca mucho a la argumentación de Putin. Sí, ahí están las dos caras del nacionalismo, ¿no? En general. Exacto. Que yo creería, bueno, pues a ver quién no, o sea, en su sano juicio, quién iría en contra de un nacionalismo, por ejemplo, como el nuestro, ¿no? Ser mexicano, estar orgulloso, o sea, ¿quién iría en contra de eso? Pero bueno, vemos que el lado político del nacionalismo siempre tiene esta cara, ¿no? De negar el derecho de ciertas naciones a ser autónomas, ¿no? No, y también de negar las divisiones internas, porque nunca se habló qué es lo que pasa dentro de Rusia. Como si todos los rusos fuesen un grupo homogéneo que todo el mundo apoya a Putin y está feliz con eso. O sea, ¿qué pasa con los rusos que no comparten su visión? Sí, ¿cuántas cosas van ahí de por medio? Cosas como la religión, cosas como la sexualidad, por ejemplo, también cómo van... Que está oprimido en Rusia de esas cosas, o sea, en Rusia abiertamente hay leyes en contra de la comunidad LGBT, está absolutamente penado. Porque eso va en contra de lo que Putin considera la Rusia tradicional histórica que debe de seguir existiendo. Y aquí nos hace pensar que eso es lo natural en esos territorios, ¿no? Que los ucranianos casi se sienten rusos, digamos, ¿no? Rusos en el sentido de como Putin lo está pensando, ¿no? Sí, exacto. Bueno, bueno, la pregunta de Tucker Carlson aquí siempre va a ser, ¿y esto por qué no lo dijo cuando inició la guerra con Ucrania? Eso es lo único que se la pasa diciendo toda la entrevista, ¿no? O sea, todo esto, porque incluso hay un momento muy curioso donde Putin le entrega así como su tesis, ¿no? A Tucker Carlson, un engrapado ahí de papeles, casi así como cuando uno llega con su tesis con su asesor, ¿no? A ver, échate esto y pues ahí me dice. Léelo y aprende. Ahí luego me cuentas cómo te va. Bueno,
Y aquí ya pasamos a una parte de la entrevista donde de lo que se trata es que Putin empieza a decir cuál es la voluntad de Rusia acerca de todo esto, ¿no? Casi nosotros pues lo que queremos es paz, nosotros justo queremos la autonomía de Ucrania, si es que ellos lo eligen así, pero los malditos gringos no dejan de influir en Ucrania, ¿no? Entonces creo que aquí son audios donde empieza como un poco a promover esa idea. Sí, por supuesto, el Occidente tiene miedo de la Rusia fuerte, pero el Occidente también teme de la China fuerte. El Occidente teme a la China fuerte más que a la Rusia fuerte, porque en Rusia hay 150 millones de personas y en China son 1,5 mil millones. Y la economía de China se está desarrollando a pasos agigantados, un 5% al año o más, y bueno, para China es suficiente. Entonces, Bismarck lo dijo en un momento, lo más importante son los potenciales y el potencial que tiene China es colosal. Sí, aquí son audios donde básicamente lo que empieza a promover es Occidente tiene miedo y actúa con miedo y ese miedo es lo que los hace amenazar nuestra integridad como territorios soviéticos. Que lo mismo se podría argumentar al revés. O sea, que tiene tantas armas que invade Ucrania porque tiene miedo. O sea, lo mismo se le podría decir a Putin. Dame un segundo y aquí vamos con otro audio que va mucho en este sentido. Y cuando levantó la voz en apoyo de los serbios, nosotros no podíamos quedarnos callados. Yo entiendo que había procesos complicados, sí, pero Rusia no podía quedarse quieta, inmutable con lo que pasaba en Serbia, porque es una cultura también ortodoxa y muy cercana, y lo más importante es que Yeltsin se pronunció en apoyo que hicieron los Estados Unidos en violación del derecho internacional, del Estatuto de la ONU, comenzaron a bombardear Belgrado. Los Estados Unidos sacaron al genio de la botella y que, es más, Rusia protestaba. ¿Y qué se contestó? ¿El Estatuto de la ONU y el derecho internacional? No, se han quedado anticuados. Ahora se refieren al derecho internacional. Bueno, sí, por supuesto que hay que cambiar las cosas, pero no de este modo. Bueno, aquí está haciendo alusión también a la fragmentación que hubo en Yugoslavia en algún momento y que Boris Yeltsin, en ese tiempo el mandatario de Rusia, pues estaba abogando supuestamente por la independencia de cierto territorio ahí, y van los gringos y supuestamente son ellos los que meten la cizaña en la región, digamos, ¿no? Sí, que eso, digo, todo el mundo sabe que eso existe y que la CIA opera históricamente ya comprobado de esa manera. Digo, está el ejemplo del golpe de Estado contra Allende, está el ejemplo de la guerra de Vietnam, está el ejemplo de la guerra de Corea, etcétera, etcétera. Esos ejemplos están. Sin embargo, a veces me resulta triste que hasta en argumentaciones en espacios mucho más profesionales que el nuestro, se eclipsa por completo que también los otros estados tienen agencias de servicios secretos que hacen exactamente lo mismo. O sea, como si la KGB de la que Putin fue presidente en algún momento y de la que él sale, es decir, él se socializó en ese ambiente, no tenía exactamente las mismas metas. Lo que quizás cambia es que el poderío de la CIA es más grande porque tiene más recursos y más influencia histórica, pero que eso funciona cuando tenemos la competencia entre Estados de esa manera no me sorprende. Más bien se tendría que entonces que criticar que estemos en un mundo en el que compiten Estados y que no se usen ese tipo de herramientas de interés de cierto Estado en un espacio geopolíticamente importante, pues me parece una ilusión. Pero si vemos la historia de la Guerra Fría, operaban los dos. O sea, todo el mundo ubicaba, él es el espía en nuestro país, nosotros tenemos los espías allá. Y era una lucha entre quién tiene mejor trabajo de espionaje, pero no era nada más el imperio del mal interviniendo, espiando, y nosotros con las fuerzas de Dios rezando y resistiendo. O sea, ese cuento a veces me parece demasiado maniqueo, que eclipsa el trabajo en ese sentido de los otros lados también. Sí, sí. Y de hecho creo que es muy relevante lo que mencionas de los antecedentes del propio Putin.
¿no? Si uno ve una serie como Alemania 83, ¿te acuerdas de esta serie? Sí. Es más o menos de espías y muy de acción y lo que quieras, pero sí muestra cómo había un intercambio de ataques de espionaje entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, y me parece que Putin estaba involucrado en ese tipo Él estaba en Dresden, fenómenos. En Alemania, de hecho, por eso habla más o menos alemán y entiende sobre todo alemán. Entonces él tendría que saber, y lo sabe, que los rusos también operan a ese nivel. Y de hecho, en esta semana murió el opositor más famoso de Rusia, que fue Navalny, y a él lo envenenaron cuando tuvo un viaje a Alemania, y me parece ya hace 3 o 4 años. Y digo, nunca se comprobó, pero tampoco uno tiene que ser un genio para asumir que fue precisamente el servicio secreto de Rusia que acepta ese tipo de tareas y opera con este tipo de intervenciones en otros países. Exactamente lo mismo que hace Estados Unidos con la CIA. No veo la diferencia, sino más bien o eliminamos ese tipo de figuras en todos los países o aceptamos que así funciona. Y además, ya ves que en la Guerra Fría había muchos espacios en países en los que abiertamente se aceptaba que había una guerra de representación, o sea, que era una lucha interna, pero que no era interna, sino que Rusia apoyaba a tal partido, Estados Unidos a otro. Entonces, si bien bajo la vista se enfrentaban aparentemente dos fuerzas internas de un país, realmente era una guerra de representación de las dos fuerzas geopolíticas, y así tuvimos muchos espacios como en Corea, como en Afganistán, como luego también en la guerra del Golfo con Bush padre todavía, o sea, muchos ejemplos históricos en los que ambas potencias se enfrentaban a través de representaciones de países, de personas, en otros países. Pero eso es otra vez, insisto, de ambos lados y no nada más de los Estados Unidos. Y el ejemplo en América Latina, pues es la influencia rusa o vamos a decir las relaciones rusas con Venezuela, con Cuba, con el régimen también de Morales y muchos, digamos, del bloque progresista que nace a inicios del siglo XXI en América, tuvieron por lo menos relaciones favorables, si no es que más de eso, con Rusia. Y bajo la lógica entonces de Putin, el presidente gringo tendría todo el derecho de salir a decir, sálganse de ahí, dejen de ahí tener su canal de televisión, dejen de tener ahí sus relaciones. O sea, RT opera sobre todo en esos países, que bajo la lógica de Putin ya sería absolutamente una intromisión, una guerra de propaganda para representar intereses anti-Estados Unidos en espacios que están mucho más cerca de del espacio gringo que del espacio de Rusia. Entonces, su propia argumentación la usa cuando le conviene y no la acepta cuando no. Y otra vez tengo que decirlo, el entrevistador ahí, con una simple pregunta, ya le podría por lo menos mostrar la parte que no quiere mencionar, pero obviamente no lo hizo. Así de casi, nosotros hasta tenemos frases dicharacheras para contestar ese tipo de cosas, ¿no? Decir, oye, ¿no te mordiste la lengua? ¿No? O cosas como esas, ¿no? Pues sí, exacto. Sí. Y eso ya, y quién sabe qué hubiese contestado Putin, que eso para mí sí hubiera hecho una entrevista y hubiera estado muy interesante, porque así lo sacas un poco de su zona de confort y a ver qué hubiera contestado. Tal vez algo inteligente y que mata el argumento que acabo de dar, pero no se le cuestionó de esa manera. Sí. ¿Estarías diciendo que, ahorita que mencionaste el caso de algunas naciones latinoamericanas, estarías diciendo que el comunismo en estas naciones, en uno de sus factores, pasa por ciertas estrategias imperialistas rusas? Para comenzar, yo no le llamaría comunismo, sino más bien yo le llamaría antiamericanismo. O sea, eso de, por ejemplo, del ya muerto Chávez, cuando decía fuera yanquis y váyanse al carajo, como que todas las fricciones que muestran, según el régimen de Putin, grietas en países de Occidente o que representan una especie de descontento contra el imperio de los Estados Unidos, son magnificados por los intereses rusos presentados en su canal de RT, que opera en casi todo el globo y que no es para presentarnos la versión rusa, sino para mostrar la pobredumbre y la decadencia de Occidente, y con eso alimentas, obviamente, la históricamente justificada
rabia contra Estados Unidos porque efectivamente ha tratado a los países de América Latina, algunos más que otros, pero como patio trasero, abiertamente así lo dicen, y entonces como que es una combinación perfecta, pero que para mí aplica lo mismo al revés. Es decir, países como Polonia, Ucrania, Eslovenia, y podría dar más, es decir, que eran parte del bloque soviético. Si uno habla con gente así o escucha o lee entrevistas, tienen miedo de otra vez ser subsumidos bajo el bloque geopolítico que era la Unión Soviética, en el que no tenían las libertades que tienen hoy. O sea, sufren más o menos la misma paranoia que quizás tienen países de América Latina que dicen, ya déjenos en paz, déjenos decidir y nosotros tenemos la democracia y no se metan. Y lo mismo argumentan los países que eran parte del bloque de la Unión Soviética. Y para mí la respuesta tendría que ser, o aceptamos entonces las zonas de influencia. Bajo esa lógica, Cuba ya no puede tener nada que ver con Rusia porque estamos a ¿cuántos kilómetros de Miami? Como 80 kilómetros, algo así. Y entonces, efectivamente, tampoco Occidente puede tener, o la OTAN, algo que ver con Ucrania, ok, pero entonces tiene que ser parejo, o, eso me gustaría más, aceptamos que cada país puede decidir si forman parte de tal bloque o no, pero entonces tenemos que ser congruentes y aceptarlo en ambos lados. Pero otra vez, cada lado como que justifica su propio actuar de manera que le conviene y eclipsa que cuando no le conviene actúa exactamente de la manera que en ese instante le parece criticable. Y ese doble juego, pues yo creo que sí nos acerca cada vez más a una guerra, pues no sé si mundial o nuclear, como le quieras llamar, pero por lo menos a un ambiente bélico bastante preocupante. Oye, y este fenómeno en el cual, tras cierta animadversión contra el imperialismo gringo en Latinoamérica, ha tenido que ver con una estrategia imperialista rusa, o por lo menos de respuesta ante el imperialismo gringo por parte de Rusia, estaríamos diciendo que esa tendría que ser una condición necesaria para que, por ejemplo, este miedo del cual se habla mucho actualmente en nuestro país, ¿no? De que nos vamos a volver un país comunista. Tendría que haber algo de eso, ¿no? Si de verdad fuera reconocible un comunismo en esta parte de la historia en México, tendría que haber ese conflicto entre estas dos grandes potencias. No, para mí no, porque si algo tienen en común hoy Rusia y Estados Unidos, y si lo quieres poner de otra forma, Trump y Putin, es su anticomunismo. Que eso ha cambiado comparado con la Guerra Fría, porque los dos están absolutamente en contra de cualquier tipo de forma que cuestione la propiedad privada, que cuestione la oligarquía que hay en ambos países, y que creo que se encuentran cuando se trata del enemigo, que quizás lo nombran de otra forma. Para Putin es Lenin, siempre es Lenin, 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 que ahí comenzó el derrumbe, el desastre. Y para Trump, bueno, todo ya es comunismo, o sea, para él ya todo lo que no sea de superderecha o todo lo que acepte quizás más migrantes, eso ya es el comunismo, y sabemos el miedo que genera esa palabra, sobre todo en Estados Unidos. O sea, creo que ahí se juntan. Bueno, aquí en Polanco. Bueno, sí, igual aquí en México, exactamente, que también tiene que ver con la historia de México, que se le daban ciertas libertades a México con el cumplimiento ordenado a los gobiernos priistas de que tienen que ser absolutamente anticomunistas. O sea, esa era como la línea. Entonces, por eso también ese fantasma también está en México. Como bien dices, que hablas comunismo y la gente se espanta y dice que nos vamos a morir de hambre. Pero yo creo que más allá de eso, más bien sería que se trata de una lucha geopolítica de la llamada Realpolitik, en el que el gobierno ruso entendió que tiene que crear como medios de comunicación y en redes, porque RT creo que lo fundan en 2007, algo así, y además tienen una guerra de bots, la más efectiva, creo que hasta más que la de Estados Unidos, porque es manejada por el Estado, porque por más criticable que nos pueda parecer, Estados Unidos no es que haya un régimen que domine todo, sino tienes lucha de intereses dentro de las élites de los Estados Unidos. O sea, tienes ahí a Elon Musk que odia a Biden, tienes a Biden que odia a Trump que se enfrenta con los demás, tienes a los Clintons, tienes a los Bush. Es decir, no es que sea una unión que empuje hacia el mismo lado, sino dentro de Estados Unidos hay grietas, divisiones, lucha de intereses, y en cambio en Rusia tal vez sí las haya, pero es mucho más centralizado el poder. Y eso te permite además planear mucho más a largo plazo, porque Putin lleva en el poder quitando 20 años exacto,
Y entonces esa estabilidad autocrática te permite mucho más libertad a la hora de planear tu estrategia para influir a mediano o largo plazo en países que tú quieras que cambien la opinión un poco hacia ti, que con el gobierno gringo que cada 4 años tienes las elecciones, gana Trump, gana Obama, gana Biden y va cambiando, me parece mucho más difícil que tú crees una estrategia en otros países para influir sobre la opinión pública. Y además los medios de los Estados Unidos son privados, no son parte del Estado. No por eso son automáticamente mejores, pero no están ligados y dependen del Estado ruso. Sí. Entonces tampoco es tan fácil que tú digas, a ver, ustedes transmitan ese mensaje en tal país porque yo se los ordeno, sino es mucho más complejo y mucho más difícil de manejar. Para mí, entonces, es más democrático y más libre, pero es menos eficaz si hablamos de cómo influyes sobre otros países. O sea, hablo tanto de eso porque el canal de RT yo lo he estudiado desde muchos años y he notado cómo escogen la información, o sea, cómo no transmiten marchas, por ejemplo, ahorita que hay en Alemania y Francia contra la extrema derecha en Alemania, y en cambio inflaron las protestas de los agricultores que en sus tractores bloquearon ciudades cuando la protesta de los agricultores fue más o menos 6 veces más pequeña que la otra. Y de los otros no hubo ni una sola imagen en todas sus redes, porque eso más bien fue una protesta en contra de la extrema derecha que coquetea con las ideas de Putin. O sea, vemos ahí una información selectiva para influir poco a poco en la opinión pública. Y casi todos los partidos de extrema derecha en todos los países europeos simpatizan con Putin. Y siempre dan los argumentos más o menos similares a esa entrevista. Y siempre parten del hecho de que los rusos sí nos han metido, de que Estados Unidos controla todos los medios de todos los países de Occidente y que no vale la pena ni siquiera prender la tele, ver ningún medio, ni informarse, ni nada. O ver películas hollywoodenses. Exacto, todo eso es la misma mierda. Y en cambio RT, Telesur, todo eso es... Ellos rompen con el cerco de la información y ahí sí está la verdad objetiva que nos cuenta cómo van las cosas. Y creo que eso sí tiene que ver con un plan que hicieron con RT pues ya casi 20 años. Que bueno, de cierta manera estamos en medio de las dos cosas, ¿no? Estamos en medio, exacto. Pero tienes a un lado que lo tiene planeado, controlado, y el otro que es confuso, es un desastre y que por ende yo creo que no penetra tanto. O sea, yo no ubico a un gobierno o a un grupo de gente que defiende lo que se dice en algún medio de los Estados Unidos. Sí, de los medios no. Yo creo que tampoco. No, de los medios, no. Yo creería que la influencia en esos términos de Estados Unidos pues está más por el estilo de vida, ¿no? Sí, exacto, que eso también se critica cuando se argumenta, que a mí siempre me da risa eso, porque estás en tu camioneta, tienes tu depa, estás viajando y dices que el estilo de vida en Occidente es decadente. O sea, eso está horrible, el consumismo, qué feo. Y yo digo, y otra vez, o sea, ¿cuántas personas dentro de Occidente ni siquiera pueden consumir? O sea, otra vez hablamos de divisiones internas, sino el consumo de veras decadente, si le quieres llamar así, está en ciertas partes de la sociedad y no en la mayoría. Entonces, sí, ese maniquismo es peligroso, pero así, para mí será esa síntesis, que tienes un régimen que tiene la capacidad de planear su influencia geopolítica en otros países y eso lo hace para mí mucho más eficaz que el gobierno gringo, que no veo que influya en gran parte, que más bien tiene que apelar a que los países que simpatizan con ellos pues más o menos se mantengan en esa línea y si no lo hacen ya tendrían un problema grande. ¿Tú dirías que las opiniones o las visiones que bueno, aquí en nuestro país son muy comunes, muy comunes y yo diría que estructuran mucho de la perspectiva política de mucha gente en México, que es supuestamente antiestadounidense? ¿Tú dirías que sí es que es injustificado? Sí, porque además, ¿qué quiere decir anti-Estados Unidos? O sea, que estás anti tu primo que vive allá o anti la gente trabajadora de allá. Tal vez algunos, pero no todos, sino en todo caso es en contra de algunos gobiernos, si quieres todos, y gobernantes que tomaron ciertas decisiones en los últimos 150 años. Pero eso ya para mí no se debería de llamar antiamericanismo, porque ahí entra la ideología que reina allá, que tiene que ver supuestamente con libertad, democracia, igualdad,
como que un estilo de vida que son ideas, digo, nuestra política, uno no repara mucho en esto, pero de nuestros grandes hitos políticos, como podría ser el gobierno de Benito Juárez, por ejemplo, o la Reforma, tienen una influencia liberal estadounidense muy grande. Exacto. Exacto, eso es el punto, de que no hay bloques culturales homogéneos que dominan, sino es una mezcla. Y más ahorita en el siglo XXI, quién sabe, y tienes influencias de todo el mundo, y es ya un río donde se unen corrientes de todas las culturas y toda la historia, que forzosamente argumentar como Putin, con un hito histórico que naturalmente se está dando, y si no se da así, entonces es por perversiones humanas, eso es fascismo básicamente. Porque para que tú puedas cumplir un sueño de esa manera, lo tienes que hacer a la fuerza, como los nazis, que tenían la misma argumentación: sangre pura, tierra, comunidad, la forma de vida alemana en los como más o menos campesina y pura, todo eso, como va en contra de la socialización de la modernidad, lo tienes que romper a fuerza con violencia, porque si no, hasta la realidad diaria te contradice y dices, bueno, ahí no hay forma de argumentar de esa manera. Que ahí podemos reconocer mucho de lo que por lo menos en el discurso Trump un poquito esgrime, ¿no? Exacto, él ya rompe con esa tradición, entre comillas, de Occidente, y se parece mucho más a la argumentación de Putin, por eso se llevan tan bien. Sí, sí. O sea, por eso... De pensar en un gringo puro, digamos, ¿no? Un poco en Trump a veces se asoma eso, un gringo, ¿no?, puro, y también el no gringo puro. Como si los mexicanos ya, por ser mexicano, no, ya, tú ya no eres gringo. Bad hombre. Sí, exacto, tú ya eres... pues básicamente un violador que viene a robar, y entre menos haya de ustedes, mejor para nosotros. Y digo, eso es cualquier economista más o menos sano en su juicio va a decir, si expulsamos a todos los mexicanos, pues deja de existir Estados Unidos. Ya ni siquiera podría existir. Sí, y eso ya en los discursos más simples ya está rondando esa idea, ¿no? No, exacto. Y así pasa en muchos países, que dices, si tú eliminas a la parte no alemana, no francesa, no gringa, pura, entonces todo esto turca, se cae. Por ejemplo, turca en Alemania. No, y luego además, ¿cómo estableces pura? O sea, por ejemplo, en mi caso, padre alemán, madre mexicana, nazco, entonces yo que yo no soy puro de ningún lado, entonces yo quedo eliminado, supongo, ¿no? Sí, deberías vivir en un campo de concentración. En una rejita ahí en la frontera. O sea, entonces ahí ya vemos más o menos hacia dónde nos pueden llevar ese tipo de argumentaciones. Para mí es peligrosísimo, la verdad. Sí, es. Y bueno, y además, la cuestión es, ahorita que tú decías esto de cómo lo puede hacer Rusia de una manera tan controlada, pues yo creo que parte de ese control consiste en hacer invisible la mano que lo pone, digamos, o quién lo dice, o de dónde están haciendo ese discurso, ¿no? Ese creo que es lo más peligroso, lo que más influencia tiene, y bueno, y lo que pues genera procesos históricos grandes, ¿no? Y violentos muchas veces, ¿no? Sí, exacto, que se tapa la propaganda y se le llama no propaganda. Que ahí yo no entiendo exactamente por qué cuando habla Biden, muchos tienen ya el lente, a ver, está mintiendo. Es nada más, es un discurso. ¿Y por qué no se asume lo mismo con una entrevista de Putin? Que se asume, a ver, él no está aquí por accidente porque lo obligaron, sino él quiso esa entrevista, entonces hay que desmenuzar lo que está diciendo, porque nos está diciendo lo que nos quiere decir. Elimina cosas, ordena el discurso, pero simplemente se toma como es antiamericano, entonces ya tiene un valor extra. Sí. Y yo no veo ese valor extra, la verdad, sino lo veo en el mismo nivel de propaganda. No, y nada más, ya, ahorita para seguir con el siguiente audio, hay que señalar que Tucker Carlson nos muestra cómo tampoco Estados Unidos tuvo a quien mandar a entrevistar a Putin. Quizá podríamos decir, bueno, hubieran mandado a Chomsky o a alguien así de estos intelectuales más... Creo que Putin hubiera aceptado. No, justamente no. O sea, tampoco... Sí, bueno, tienes razón, o sea, creo que... Porque te digo, los medios alemanes llevan meses buscándolo para una entrevista. Pero ahí no... Sí, me refiero a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos también para hablar un poco del nivel que hay en medios en Estados Unidos. Que ¿no? tampoco hay mucho nivel, pero por ejemplo, me encantaría que Jorge Ramos, tu tío favorito, entreviste a Putin. Eso seguramente sería muy divertido. Pues que le lleve sus cartoncitos así de... Estaría muy cagado. Lo matan al pobre. Un balazo, un láser así en el cartoncito luego, ¿no? No, te lo imaginas, sí. Bueno, ya siguiendo, ya para ir cerrando, bueno, esperemos. Ya otra parte de la entrevista es donde empiezan a barajarse nombres de presidentes de Estados Unidos. Y el primero que se menciona es a Clinton.
Y un poco para incluso como antecedente de por qué ahorita Rusia estaría tan enemistado con la OTAN, ¿no? Pareciera que muchas veces el blanco de críticas desde Rusia no es directamente Estados Unidos, sino la OTAN. Pues bueno, desde aquí lo empieza a mencionar como, bueno, nosotros en algún momento tuvimos la voluntad de ser parte de la OTAN, pero no se nos cayó la fecha, ¿no? Es decir, incluso el mismo Clinton nos estaba diciendo que sí y a la mera hora se echó para atrás. Reunión en Kremlin con el presidente saliente, Bill Clinton, aquí mismo, en esta misma habitación, aquí al lado. Yo le decía, Bill, ¿tú qué piensas? Si Rusia, pues, quisiera llegar a formar parte de la OTAN, ¿tú crees que sería posible? Él dijo, bueno, sería interesante, yo creo que sí. Y por la noche, cuando nos reunimos en la cena, ¿sabes? He estado hablando con los míos, con mi equipo. No, actualmente es algo imposible. Pues es que cuando te dicen que algo es interesante, lo más seguro es que mejor no. Luego te digo, ¿no? Sí, luego te digo, sí, pero qué interesante. Bueno, y conforme avanzan con este tema de los presidentes, hay un momento donde pues como que da a entender que no necesariamente son los presidentes estadounidenses con los que hay problema, ¿no? Ah, sí. Creo que ese es como el punto, ¿no? Y veamos un poco hacia qué va, hacia quiénes estaría entonces dirigida o sea, por quiénes han sido los responsables de que siempre no, de que siempre no se logre la voluntad de paz, ¿no? Por parte de Rusia, ¿no? Después en esta misma habitación donde estamos vino el ministro de Defensa Gates, el ex director de la CIA y el secretario de la Secretaría de Estado Rice estuvieron aquí en esta habitación. Nos sentamos a la mesa, el ministro de Defensa en aquel lado, y me dijeron, lo hemos pensado y vamos a hacerlo. Y les dije, vaya, pero con excepciones. Entonces, usted en 2 ocasiones ha descrito cómo los presidentes de los Estados Unidos adoptaban unas decisiones y después sus equipos, pues, sabotajeaban estas decisiones. Sí, exacto. Bueno, aquí nos está diciendo no es necesariamente los presidentes de Estados Unidos con los que tenemos el problema, sino contra las agencias o contra ciertos organismos o ciertos niveles del gobierno de Estados Unidos. Sí, que esa es la idea de muchas teorías de conspiración del llamado Deep State, que parte de la idea de que hay una especie de gobierno mundial que siempre está ahí y que no importa mucho de quién está gobernando, por lo menos no a nivel personal, sino quienes toman las decisiones en asuntos importantes, siempre son, no sé, corporaciones gigantes o la industria militar, etcétera. Yo no niego que eso influya, absolutamente nada, pero sí yo creo que a Putin le cuesta entender que está lidiando con un país y países en los que no hay un mandamás como él en Rusia. En el que si alguien te dice, bueno, vamos a verlo, tal vez sí, entonces él ya decide al 100%. Y hay una película que vi hace poco en Amazon Prime que se llama 13 días, que es sobre la crisis de los misiles en Cuba en el 62. Desde la visión de los Estados Unidos, el presidente era Kennedy y tiene entonces un equipo de asesores y en cada reunión importante son 15 personas más o menos, y claro, él al final asume la decisión, pero no la toma él solo, sino es una mezcla de gente cercana a él, gente de las agencias, ex políticos con experiencia histórica que lo asesoran. Entonces es todo un consejo que yo creo que no se asemeja mucho, por lo menos no como yo me podría imaginar en el caso ruso, de cómo se toma una decisión y con base en qué. Entonces yo creo que eso a veces le desespera, y por eso quizás también simpatiza más con Trump, que Trump sí parece más alguien, pues yo digo que sí. Y sí, si que no, concentra más poder. Sí, exacto. Es casi
Y que además toma la decisión aunque no tenga el poder, sino dice, yo la tomo porque la tomo y las consecuencias luego las vemos. Y eso creo que esa idea de los hombres fuertes que mandan y que toman las decisiones, a él le simpatiza mucho y le frustra que las, entre comillas, democracias liberales, pues muchas veces son más lentas y no funciona en ese sentido para bien de manera tan eficaz por el poder concentrado en una persona. Eso no me parece negativo y creo que eso él lo critica un poco. Sí, y bueno, ya nada más un poco para ver cómo se explica Putin por qué Ucrania ha estado llegando a la decisión de tener a Rusia como enemigo, ¿no? Si los ucranianos, si el pueblo ucraniano tiene la voluntad de ser parte de nosotros o de estar en buenas relaciones con nosotros, ¿no? Así que todos los presidentes que llegaban al poder en Ucrania se apoyaban en el electorado, pues con que tenían un trato bueno hacia Rusia, ¿no? Es el sur y el este de Ucrania. Y era pues muy complicado superar a estos ciudadanos que participan en las elecciones. Porque, bueno, entró Víctor Yanukovych y cuando ganó, tras el presidente Kuchma, organizaron la tercera ronda de votación, que no estaba prevista por la Constitución de Ucrania. Es un golpe de Estado. ¿A alguien no le gustó? Pues a los Estados Unidos en el 2014, ¿no? No fue un poco antes. Tras el presidente Kuchma, llegó Yanukovych, Víctor Yanukovych, pero sus oponentes no reconocieron esta victoria. Los Estados Unidos apoyaron la posición y iniciaron la tercera ronda de votación. Sí, básicamente que Estados Unidos se ha metido hasta en procesos electorales en Ucrania, lo cual no ha dejado que el pueblo ucraniano, por sus propias tendencias políticas, decida hacia dónde va la Sí, creo que ese es el punto, porque ahí se ve, creo que la socialización que comentamos de Putin, de la KGB, es decir, del servicio secreto ruso, porque cuando él ve una marcha, una protesta, una manifestación, su primer pregunta siempre es ¿quién los mandó? ¿Quién los manipuló para que fueran a protestar? No es qué está pasando, cuál es el descontento, sino él asume a los sujetos como manipulados por fuerzas que entonces son usadas a conveniencia. Porque vemos también cuando hubo la famosa primavera árabe, que también supuestamente fue creada por la CIA, y niega entonces todas las opresiones internas, que incluso aceptando que hubiese ese tipo de influencias, son el cultivo que permite que tan fácilmente puedas crear protestas de cientos de miles de personas. Porque el descontento está ahí. Eso no está inventado por manipulación, pero la lógica de Putin siempre es ¿quién los mandó? Un poco también como AMLO también muchas veces, que cuando protestan en contra de él, también o los asume como manipulados o también cree que alguien los mandó para desestabilizar al gobierno de la 4T. O sea, sí me parece que esos llamados hombres fuertes tienen esa idea en común, que no hay casi crítica legítima, o no hay quizás intereses que legítimamente van en contra de su propio interés, sino hay alguien detrás. Sí, ¿quién está detrás de la cortina? Y nunca hay la posibilidad de ir reconociendo que hay gestación de inconformidad, ¿no? O sea, que hay un proceso donde se gesta la inconformidad que muchas veces sí tomará como estandarte ciertas cosas que la oposición está poniendo como bandera, pero de esas inconformidades que muchas veces la oposición sí tiene y también las utiliza a un nivel propagandístico, sin embargo sí representan la gestación de algo orgánico en la población, y estas figuras nunca reconocen esa gestación. No, porque un ejemplo, o sea, si las mujeres en Irán protestas porque quieren igualdad de derechos, me da igual si la CIA ahí apoyó con 3 películas que financió, sino hay que analizar objetivamente la opresión que aún existe en un país como Irán en contra de las mujeres y decir, pues ¿cómo voy a yo decir que eso es algo inventado por los gringos en contra del gobierno de Irán, que actualmente efectivamente es prorruso? Eso a mí no me importa, sino si el descontento es justificado, yo no voy a
deslegitimar a todas las personas que se unen a esa protesta y llamarlos tontos útiles de los gringos, o peor aún, pagados por la CIA o algo así. O sea, eso me parece una visión rígida y autoritaria del mundo que otra vez no me lleva a ningún lado y me parece absolutamente nada emancipatoria. Claro. Sí, sobre todo eso. Ahora, pues un poco el mensaje de Putin, ¿no? Si por nosotros fuera, esto se acaba, o sea, la guerra se acaba y todos estamos en paz. Plan de arreglo pacífico en Donbass, pero el canciller de Ucrania, toda la dirección de Ucrania, incluido el presidente, declararon que no les gustaban esos acuerdos de Minsk, que no lo estaban cumpliendo. Y los dirigentes de Alemania, de Francia, hace un año y medio lo dijeron honestamente en público, de que estaban firmando los acuerdos de Minsk, firmándolo, pero nunca querían cumplirlos. Nos estaban engañando. Pero usted habló con el secretario de Estado, con el presidente. Quizás les decía a usted que si seguían bombeando esos armamentos, ustedes actuarían. Siempre lo avisábamos, siempre lo decíamos. Sí, casi de sobreadvertencia no hay engaño. Nosotros decíamos que si ustedes se metían, nosotros íbamos a responder. O sea, como si la intervención o la parte de Rusia en el conflicto con Ucrania solo fuera reactiva, ¿no? Solo estuvieran reaccionando a cosas, a agresiones o amenazas que vienen siempre de fuera. Como Hitler con Polonia. Bueno, si quieres... No, eso ya lo dije hace rato, si no sería repetirme, pero es precisamente esa forma de presentarse nada más como víctima de intereses extranjeros que lo que quieren, según él, es la destrucción de Rusia para convertirlo en no sé qué. Eso es... Sí. Y bueno, y de aquí este audio que viene también va mucho en ese sentido, de decir de dónde nace un nacionalismo ucraniano. ¿O a qué se le podría llamar nacionalismo ucraniano que se opone a Rusia? Bueno, la verdad es que me inspira un poco algo de asco. Usted dice, Hitler ya no está, 80 años, ¿verdad? Pero su hazaña está allí. La gente que exterminaba a rusos, polacos y judíos hebreos, pues sí, están allí. Y el presidente de Ucrania les aplaude a gente así en el Parlamento canadiense. Entonces podemos decir que hemos eliminado esta ideología, porque si vemos lo que está pasando ahora, eso es la desnazificación. Hay que eliminar a la gente pues que promulga esta teoría y la práctica, que tratan de conservarlo. Eso es la desnazificación, eso es lo que entendemos. Sí, entonces no hay motivos válidos por los cuales la población ucraniana quisiera tener su propia autonomía, a no ser de un nacionalismo importado desde algo anacrónico. Bueno, anacrónico y no, pero para elevarlo a una especie de fenómeno nacional de Ucrania, me parece que sí es una chaqueta mental de Putin, ¿no? Sí, no, además ahí sí miente otra vez, porque el ejemplo que él dio fue un acto de estado que tuvo Zelensky en Canadá hace algunos meses, en el que habló un invitado especial, invitado por el Parlamento canadiense, que fue familiar de un ex miembro del Congreso de Ucrania que en la Segunda Guerra Mundial se unió a Hitler para luchar en contra de Rusia. O sea que sí, efectivamente tiene parte de ideología nazi. El nombre ahorita se me olvida, perdón. Pero Zelensky y la delegación que asistieron no sabían que él iba a hablar. Protestaron después. Renunció el presidente de la Cámara del Congreso de Canadá. Hubo ahí una investigación, es decir, hubo todo una gama de consecuencias para los responsables de ese acto, y para nada los aplausos de Zelensky que se ven en el video fueron porque comparte lo que se dijo y quién lo dijo, sino él no sabía
quién estaba hablando y luego se aclaró y luego se disculpó el gobierno de Canadá. Es decir, otra vez cuentan nada más la parte que le conviene a él y asocia entonces que porque yo me levanto en el Parlamento y aplaudo algo que se dijo, con eso ya entonces quiere decir que yo comparto todo lo que se dijo y eso me hace un nazi. Otra vez es una lógica muy peligrosa que no se lo perdonaríamos a ningún otro presidente, y si fuese Biden hablando así, no, bueno, entonces ya me imagino que le dirían otra vez. Eso sí es una mentira. Se le fue el pedo otra vez. Sí, se le fue el pedo. Exacto. Pero como Putin es el estratega, entonces por algo lo está diciendo, pero bueno, en este caso, perdón, por algo está mintiendo. Sí está. O sea, como que sí es fácil ver ciertas, bueno, más bien, es bastante fácil ver las arbitrariedades del discurso de Putin en esta entrevista. Pues, y creo que es lo valioso de la entrevista, ¿no? Y bueno, ya otro mensaje que va muy en el mismo sentido es, no, si por nosotros fueran, no habría guerra, ¿no? Son los gringos los que nos vienen a provocar. Pero para un observador desde fuera le puede parecer que todo esto puede conducir a una situación en la que todo el mundo entero está al borde de la catástrofe. Incluso pues se pueden dar pues unos lanzamientos de misiles nucleares. ¿Por qué no simplemente llamar a Biden y decirle pues vamos a resolverlo? Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Es muy sencillo. Seguimos manteniendo una serie de contactos a través de las diferentes instituciones, y yo les he trasladado, si de verdad quieren terminar las acciones bélicas, simplemente dejen de facilitarles armas a los ucranianos y todo termina. Si Estados Unidos le deja de suministrar armamento a Ucrania, se acaba la guerra, supuestamente. Sí, pues eso es cierto, porque entonces Ucrania se queda sin armas. Rusia invade y se acabó. Pues sí. Estoy de acuerdo. El pensamiento más simple, pues tendría que... sí. Sería esa la inercia de es absolutamente cosas. Cierto. Ahora ya el último audio que quiero poner tiene que ver con una pregunta muy directa de, bueno, si se va Biden, ¿esto se acaba? O sea, incluso no sé por qué un entrevistador haría esa pregunta, si no tiene un poco un sentido electoral en un año electoral. No, bueno, obviamente Carson es anti-Biden, entonces con eso le habla a su público, que estoy seguro que la mayoría que simpatiza con él no simpatiza con Biden. Sí, claro. Y uno diría, bueno, entonces esta será parte de los motivos por los cuales esta entrevista fue aceptada por Putin. Pues sí, puede ser, ¿no? Bueno, ya lo último entonces es eso. O sea, ¿por qué? La pregunta es esta. Si Biden se va, ¿esto se acaba? Si viene otro dirigente, no se trata del dirigente, no se trata de la persona concreta. Yo tuve buenas relaciones con Bush, por ejemplo, y yo sé que le presentan a Estados Unidos como un aldeano, un villano que no medita bien, no razona bien. Creo que ha cometido muchos errores con respecto a Rusia, como en 2008, esa decisión en Bucarest para abrir las puertas de la OTAN a Ucrania. También fue durante su presidencia, pero en general teníamos un nivel humano de relaciones muy bueno. O sea, él no es más malo que cualquier otro político americano, ruso o europeo, igual que otros. Con Trump teníamos buenas relaciones. No se trata de la personalidad del líder, se trata de los ánimos que reinan en las élites, en la sociedad norteamericana. Predomina la idea de dominar, cueste lo que cueste, basándose además en acciones de fuerza. No cambiaría nada, pero si se dan cuenta de que el mundo está cambiando por circunstancias objetivas y hay que adaptarse a tiempo. Bueno, ahí creo que es una respuesta medio opaca, pero sí se puede sacar algo, ¿no? Básicamente lo que está diciendo, según esto, no se trata de quién esté ahí, pero creo que sí está un poco diciendo, si hay un perfil de político o de presidente estadounidense con el cual hemos tenido mejor trato que con otro. Bush y Trump, ¿no? Que bueno, sí, digamos, son hitos en un estilo de gobernar en Estados Unidos, ¿no?
que se contrastan quizá un poco, por lo menos en lo más superficial y en lo que se ve de fuera, con un presidente como Obama, tal vez como Biden, tal vez, digo. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero sobre todo eso para la llamada izquierda mexicana, pues me encantaría que como hacen esa maroma intelectual de entonces ya no odiar tanto a Bush, porque de él me acuerdo como de los enemigos favoritos aquí, que Chávez le llamaba el diablo en la ONU y que inició la guerra de Irak en 2003 tras el ataque del 2001 y que bueno, en muchos sentidos es visto casi como el peor presidente por lo menos del siglo XXI y que curiosamente sea él del que mejor habla Putin, pues otra vez no me parece tan casualidad, sino yo creo que él quiere un mundo, como también lo he planteado aquí, multipolar, en el que las potencias se dejan en paz con respecto a sus zonas de influencias y no hay de así derechos humanos, libertades, opresiones, que eso sea problema de cada potencia en su región, o sea, como China con Taiwán, por ejemplo, que no se metan ahí, y en cambio Estados Unidos, para bien y para mal, todavía se asume en parte como la policía del mundo, que tampoco esa es la salida, pero ellos sí todavía, digamos, se asocian y simpatizan independientemente si les queda cerca geográficamente o no. Y creo que eso es como lo que Putin no comparte y por eso simpatiza más con Trump, que pues también ha dicho que él va a traer a las tropas a casa, que va a invertir menos en guerras, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que para Putin sería una buena señal, porque efectivamente si gana Trump, el financiamiento para Ucrania casi se acaba y con eso se acaba la guerra a favor de Putin. Claro. Bueno, pues esos ya son los audios que yo quería compartir y pues no sé si tú quieras agregar algo más que la entrevista. No, pues yo les recomiendo que no vean la entrevista. Son 2 horas. Mejor vean este video. Obviamente mejor vean este video, pero si llegaron a esta parte entonces vieron el video. Sino, además es pesado porque en todo caso ojalá hablen inglés y la escuchen nada más traducida de la traducción, sí. Porque si no es doble traducción y lo hace muy pesado de escuchar y es muy difícil de seguir bien el hilo de ideas. Pero yo no creo que se pierdan de nada. Si vieron este video, están informados de esa entrevista. Y como dijimos al inicio, si fue un evento histórico o no, no lo podemos saber ahorita. Pero, sin embargo, yo creo que estuvo interesante profundizar sobre algunas cosas que se dijeron para el transcurso del año y el año que viene. No hablar quizás tanto desde la nada, sino yo creo que vamos a tomar en serio lo que él dijo. Y vamos a contrastar si de veras cumple con eso y si no en 3 años estamos hablando de que se sintió amenazado por Polonia y no le quedó de otra que salvar el alma rusa de Polonia y los rusos que viven en Polonia y están oprimidos. Entonces esperemos que la guerra pronto se acabe. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero para eso va a ser determinante el proceso electoral en los Estados Unidos, obviamente. Bueno, te referías a Ucrania, ¿no? No. ¿A Polonia? No, o sea, porque los polacos ahorita están apoyando las ideas de la OTAN porque dicen, nosotros seguimos. Sí. Nosotros seguimos. Sí. O sea, ellos le dicen a Estados Unidos, si ustedes permiten que Putin anexe Ucrania, ahí no va a terminar, sino luego sigue Polonia. Y según Putin eso es una fantasía, que también, eso no tiene nada que ver. También en la entrevista se menciona mucho a Lituania en algún momento. Exacto. Finlandia, o sea, hay varios países que ahorita se unieron o quieren unirse a la OTAN porque tienen miedo de ellos siguen. Y Putin dice que eso es del reino de la fantasía. Pero ya me puedo imaginar en algunos años que dicen, pues sí fue el... Pero es que los gringos pues es que los gringos le siguieron y no le pararon. Entonces vamos a tomarlo en serio y a ver si por lo menos cumple él mismo con su propia propaganda. Sí, que bueno, que tampoco se entienda que estamos defendiendo la política de, yo sí. de Estados Unidos en el conflicto, ¿sí? Bueno. Yo soy pro yankee. Bueno, eso es todo, gracias. Bueno, a menos que tengas algo más, ahora sí fue todo. No, de mi parte sería todo. Va, y nos vemos, esperemos la siguiente semana, pero si no, muy pronto. Bueno. Hasta luego. Gracias. Bye.